Perfecto, entonces partimos con la segunda clase del ramo, en la cual el objetivo que tenemos para el día de hoy es básicamente dos cosas. El primero, ustedes saben que el ramo de seminario de programación es un ramo que está orientado en el lenguaje C++. Entonces, lo primero que yo pretendo en esta clase es que ustedes entiendan el por qué, una pequeña justificación de por qué utilizamos este lenguaje de programación para este ramo. Y segundo, para aquellos que no hayan visto, que me parece que no es ninguno en este paralelo, de todas maneras lo pongo en estas palabras, que vean su primer programa en C++ y empezar a tocar algunos ya detalles de cómo se arma un programa en C++ para que nos pongamos desde ya a programar, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy. Les recomiendo mucho que si están en sus computadores tengan algún IDE abierto para que vayamos probando las mismas cosas que vayamos viendo en la clase. Que en esta clase en particular no van a ser muchas porque es la introducción al lenguaje, pero en las clases subsiguientes sí, por supuesto, vamos a estar metiendo mano en código, por lo tanto les recomiendo mucho siempre tener su IDE de preferencia a mano abierto. ¿Ok? Dicho esto, partamos con la clase del día de hoy. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es, como les dije, conceptos básicos de C++. Vamos a ver nuestro primer programa y vamos a hablar un poquito de este lenguaje C++ y por qué lo vamos a utilizar en esta asignatura. Entonces, bueno, el lenguaje de programación C++, por supuesto, viene de una familia de lenguajes de programación en donde C++ proviene de un lenguaje originario que es el lenguaje C, que apareció por ahí por los años 70, y que fue uno de los pioneros, no el primero, pero fue uno de los primeros programas, el lenguaje de programación, que implementó el paradigma estructural de programación, en donde la base de la programación eran las funciones, ¿ok? Además de otros elementos de programación, como las estructuras que se forman a través de los for, while, etc. Pero la base de la programación que se plantea en el lenguaje C son las funciones. Cuando tú antiguamente, y voy a hacer un pequeño paréntesis acá, cuando tú antiguamente querías programar y querías, por ejemplo, hacer un while, ¿cierto? Tú utilizabas lenguajes como, por ejemplo, BASIC, en donde cada línea estaba marcada con un índice, con una especie de número, el cual te servía a ti de identificador para saber a qué punto del código retornar. Entonces tenías acá instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, y tenías cosas del estilo, si instrucción... Profe, Cuéntame. disculpe. Es que no sé si es que está escribiendo en alguna parte, pero solo se ve ¿Puede que haya el compartido mal la pantalla? PPT. Ah, perfecto, perfecto. Gracias. Esto es típico mío, así que por favor, cada vez que ocurra, me avisan nomás. ¿Se ve bien ahí? Sí, ahí se ve el ID. Súper, perfecto, muchas gracias. Bueno, esto no es un IDE en particular, este es un blog de notas. Entonces, les decía que lenguajes como BASIC tenían identificadores para cada una de las líneas. Entonces, si tú querías, por ejemplo, producir, qué sé yo, algo equivalente a una función, tú podías hacerlo a través de esos identificadores numéricos. Entonces, por ejemplo, tú podías poner condicionales como si instrucción 4 es verdadera, go to, que es una instrucción que lo que hace es que mueve el cursor del que se está leyendo el archivo, lo mueve hacia el identificador de línea que tú quieres indicar. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, si esta instrucción es verdadera, por favor vete a la línea 20. Y la línea 20 es la que tenía el identificador 20. Entonces, de esa manera tú producías una especie de bucle, ¿ya? Y con esto tú podías medio hacer cosas equivalentes a funciones. Si se cumplía una cierta condición, me voy a la línea tanto donde están las instrucciones de nuestra función. Si no ocurría eso, simplemente no llamo a la función y de esta manera yo hacía las veces de tener función. Entonces, era algo que funcionaba, operaba bien.
pero es muy difícil de crear y de mantener, sobre todo, porque luego tú tenías un montón de código escrito, que tenía un montón de líneas go-to, en donde tú tenías que, para saber qué es lo que estaba haciendo, si por ejemplo tú veías tu propio código, qué sé yo, 6 meses después, tenías que empezar a leer línea por línea para ver hacia dónde te llevaba cada uno de los go-to, para saber qué es lo que estaba haciendo tu código. Lo cual, por supuesto, no era muy fácil ni agradable de hacer, ¿ya? Entonces, por eso se plantean paradigmas funcionales donde la función es el centro, ¿cómo se llama? El esqueleto central de ese lenguaje. Ahora, sobre esta base, que eran las funciones, por supuesto se agregan otros elementos, no solo en lenguaje C, sino que en otros lenguajes, pero se los toma. A partir del uso que se le dio a C, en esos años, en los 70, 80, se empezó a poner de moda, sobre todo por el lenguaje Smalltalk. Smalltalk es el primer lenguaje puramente orientado a objetos que se plantea. Se empezó a poner de moda este nuevo paradigma, hablamos de paradigmas como formas de programación, cómo tú piensas la programación, y aparece este paradigma que es la orientación a objetos, en donde tú dices, el eje central de tu programa ya no son las funciones, sino que son objetos, ¿ok? Entonces tú, en vez de pensar tu programa como función A y función B, y luego el funcionamiento de tu programa total son simplemente llamados a las distintas funciones que tú hayas creado, a la función A, función B, etcétera, tú piensas tu programa como objetos, como elementos de software de los cuales ya vamos a hablar en mucho más detalle, y que simplemente tú planteas tu programa como interacciones en estos objetos. Como este paradigma de programación se empezó a poner de moda, el lenguaje C tomó parte de esos elementos como propios, y es así como crea un lenguaje adicional, que es el lenguaje C++, que es una especie de evolución del lenguaje C original, ¿ok? A mediados de los años 80. Por supuesto, a partir de C++ aparecen otros lenguajes, como por ejemplo Java, que también llevan un poco más al extremo la orientación a objetos, ¿ya? Pero de ahí es donde parte el origen tanto de C como de C++, en donde la gran diferencia, existen otras diferencias por supuesto, pero probablemente la más llamativa es la diferencia en cuanto al paradigma de programación. C++ tú puedes plantearlo con un paradigma de orientación a objetos, a diferencia de C, que solo te permite el paradigma funcional, ¿ok? Entonces hablemos un poco de la programación estructurada. Como dice APA, es un paradigma de programación, entendiendo los paradigmas de programación como formas de pensar la programación. En el caso de la programación estructurada, tú piensas tu programa, el diseño de tu programa lo piensas como funciones, estructuras que interactúan entre sí, mientras que en la programación orientada a objetos piensas tu programa como objetos que interactúan entre sí. ¿Ok? Como dice acá, paradigma de programación que se basa en el uso extensivo de subrutinas y estructuras de control, es decir, en la creación de funciones y también de estructuras de control como las que ustedes probablemente ya han visto, como son el if, el for, el while, etc. Con el fin de mejorar la claridad, calidad y tiempo de desarrollo. De esa manera, tú te demoras menos en escribir en un código utilizando estos elementos, porque por supuesto es mucho más fácil de plantear y diseñar, y también es más fácil de mantener, porque una vez que tú encuentras un error y lo quieres modificar, el hecho de que tú tengas todo más ordenado, ¿cierto? Te permite a ti hacer modificaciones de manera más simple, ¿ya? Entonces esto aumenta la claridad, calidad y tiempo de desarrollo del código de programas computacionales, tal como dice acá. ¿Cómo se hacía esto anteriormente? Como lo hablamos recién, se hacía con saltos condicionales con sentencias goto, que eran estas sentencias que te movían entre etiquetas numéricas, que la verdad complejizaban mucho tanto la creación como el posterior entendimiento de cualquier programa que tú estuvieras creando, ¿ya? Y esto partió con un lenguaje del cual no vamos a hablar mucho, porque es un lenguaje que no se utiliza mucho el día de hoy, pero él partió con el lenguaje ALGOL en los años 60, ¿ok? Y la base estructural de la programación estructurada, como dijimos recién, son las subrutinas por un lado, es decir, las funciones, y también las estructuras de control, como por ejemplo son los condicionales,
los bucles, etc. ¿Ok? Elementos generales que vamos a plantear. Primero, tenemos los datos primitivos. En todo lenguaje de programación, y C no es la excepción, tampoco C++, por supuesto, contiene datos primitivos, que son los datos mínimos con los cuales tú ya puedes empezar a trabajar. ¿Ok? Estos datos primitivos corresponden a enteros, a los reales, que en el caso de C++ son los flotantes, caracteres. En C, los caracteres, es decir, llamémoslo letras y símbolos, se plantean de dos maneras distintas. Bueno, en C se plantea de una. En C, los caracteres, cuando tú quieres escribir una palabra, la única forma que tú tienes de hacerlo es a través de lo que se llama un arreglo de caracteres. Si ustedes no recuerdan de C++ o si solo recuerdan cómo era este concepto en Python, sería el equivalente a las listas, ¿ok? Entonces, para tú escribir una palabra, tú tenías que tener una especie de lista en donde cada posición de la lista era un símbolo distinto, ¿ok? Esa era la forma en que se planteaba en C++. O sea, perdón, en C. En C++ luego se plantea un tipo de dato que es el tipo de dato string, el cual también puedes acceder a las distintas letras como si fueran arreglos de caracteres, pero que se plantea como un nuevo tipo de dato, ¿ok? Entonces, como lenguaje de programación, ya tienes algunos tipos de datos con los cuales tú puedes empezar a trabajar, como por ejemplo los tipos de datos enteros, el tipo de dato string, en el caso de C++ se toma como un tipo de dato primitivo, o el tipo de dato flotante, por ejemplo, para los números enteros, etc. ¿Sí? Y también tienes los tipos de datos estructurados, que son aquellos que van a agrupar o componer conjuntos de datos que son siempre del mismo tipo en una unidad. Esto es súper importante para aquellos que solo recuerden este concepto del lenguaje Python, porque cuando tú creabas una lista en Python, esa lista, los elementos que componían en la lista podían ser de cualquier tipo. Entonces tú perfectamente podías tener en la primera posición un número, en la segunda posición un string, en la tercera posición un flotante, etc. En el caso de C++, esto no es así. Cuando tú defines un arreglo, por ejemplo, cada uno de los elementos de ese arreglo tienen que corresponder en tipo al tipo de dato que tú le definiste un arreglo. Es decir, si tú creas un arreglo de enteros, cada uno de los elementos del arreglo debe ser un entero, sin excepción. Si tú defines un arreglo de punteros a flotante, ya vamos a hablar de punteros en algún momento, cada uno de los elementos del arreglo debe ser un puntero a flotante. No hay otra forma de hacer esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un arreglo de caracteres, y siendo este un arreglo bidimensional, donde las filas, si quieren verlo como una matriz, las filas serían 5 elementos y las columnas serían 20. Es decir, tendríamos un arreglo de 5 elementos, 2, 3, 4, 5, por este 5 de acá, y cada uno de estos elementos, como es un arreglo de caracteres, puede tener hasta 20 caracteres. Es por eso que lu, ma, mi, pu y vi son elementos que pueden estar contenidos en cada una de estas posiciones, porque el número máximo de elementos dentro de cada posición es 20. ¿Ok? Entonces, de esta manera tú puedes crear arreglos unidimensionales donde la notación cambia y acá solamente tendrías un elemento, bidimensionales como el que estamos viendo acá, y esta es una de las formas de inicializar un arreglo bidimensional, tridimensionales, cuatridimensionales y la cantidad de dimensiones que a ti se te ocurra. ¿Ok? Por supuesto, por favor, si hay alguna consulta hasta este punto, no duden en preguntar. ¿O vamos bien? ¿Todo en orden? Perfecto. Continuamos.
En el lenguaje C++ también vamos a tener sentencias de control. Cuando tú ves un programa escrito, ese programa tiene lo que se llama un flujo, ¿ok? De la misma manera que cuando tú defines, por ejemplo, los pasos de instrucción para hacerte un pan con queso, y tú dices, paso 1, tomo el pan. Paso 2, tomo el queso. Paso 3, abro el pan. Paso 4, pongo el pan dentro del queso, ¿cierto? Paso 5, cierro el pan, etc. Entonces tú podrías, a ese flujo normal del programa, tú podrías hacerle variaciones. Y esas variaciones vienen definidas con las estructuras de control. De la misma manera, por ejemplo, tú podrías preguntar, si hay queso, voy y tomo el queso del refrigerador. Si no hay queso, voy a comprar queso. ¿Te fijas? Entonces yo tengo una consulta de control, ese, si hay queso, hago tal cosa, y si no hay queso, hago esta otra cosa, es una estructura de control. Yo controlo que se cumpla una condición, si ocurre, hago algo. Si no ocurre, hago otra cosa. ¿Ok? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a tener también en nuestro lenguaje de programación montones de estructuras de control. Pueden ser de secuenciación, de condición y repetición, como pueden ser las estructuras que ustedes probablemente ya conocen de Python, como el if, el while, etc. También tenemos de abstracción procedural, en donde ahí donde tenemos los procedimientos o funciones con un nombre y parámetros, ¿ok? En esta categoría caben las funciones propiamente tal, que pueden definirse dentro de C++, como también los métodos de las clases que nosotros definamos. Todo esto en el ámbito de orientación a objetos, lo cual vamos a ver en más detalle más adelante. Y también tenemos las concurrencias en donde nosotros podemos tener dos o más instrucciones ejecutándose de forma paralela, que esto se puede dar en los computadores actuales en donde existen computadores con múltiples núcleos o múltiples hebras de ejecución al mismo tiempo. ¿Ya? Y además tenemos tipos de datos que se llaman abstractos. Estos tipos de datos van a agrupar datos y operaciones relacionadas en una unidad. Entonces, tipos de datos abstractos que producen estas agrupaciones de elementos, tenemos por un lado las estructuras y por el otro lado tenemos las clases, los cuales, como les vuelvo a repetir, vamos a ver en mucho detalle en su momento cuando veamos la unidad de orientación a objetos. ¿Ok? Hasta acá, no sé si hay alguna duda o consulta. Creo que vamos bien. Está claro, buenísima. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Iván, por el feedback. Es bueno saber que no están durmiendo. Súper. Ya, vamos a hablar entonces de una de las peculiaridades de este lenguaje de programación que es tanto C como C++. Aquellos que solo vengan de Python o se recuerden mayoritariamente de Python, se recordarán la forma en que aparecían los errores en Python. ¿Ok? Si tú, por ejemplo, tenías un programa que tenía 5 líneas escritas en Python, y en la tercera tú tenías un error, cuando tú tratabas de ejecutar ese programa, por supuesto te saltaba un error, pero eso no impedía, siendo el error en la tercera línea, que las líneas 1 y 2 se ejecutaran igual. Por ejemplo, de hecho podemos hacerlo rápidamente. Tengo algún... Voy a utilizar el vaso. No, vamos a hacerlo con un archivito. Entonces, miren. Si por ejemplo acá tú tienes print, hola, print, esto es Python por supuesto, print todos, vamos a guardar, deliberadamente puse un error en la tercera línea, y voy a poner ahí.
Ya, como ven acá, en este pequeño script que estoy haciendo, deliberadamente puse un error en la tercera línea. Entonces, si nosotros tratamos de ejecutar esto con Python, no funciona. A ver, ¿por qué? Ok. Ahí. Vamos a ver. Ahí sí. Ya, claro, el otro era un error de sintaxis, así que Python lo identifica inmediatamente. Entonces, miren, lo que hice acá, en este pequeño script, es escribir mensajes en cada línea, y en la tercera línea, lo que Python interpreta es, estoy haciendo un print de una variable que se llama todos. Python dice, bueno, supongo que en algún momento me encontraré yo con esa variable porque debe existir en algún lado. ¿Ok? Por lo tanto, a pesar de que, por supuesto, en este caso, la variable todos no existe, empieza a ejecutar el programa, hace la primera instrucción, que es ese print, hola, hace la segunda instrucción, que es el print A, y luego, esperando encontrarse en algún momento con la variable todos, ejecuta esta línea y se da cuenta que la variable todos no está definida en ningún lado. Por lo tanto, como en este punto no se encuentra con la variable definida todos, simplemente lanza error. Pero es en ese punto recién donde lanza el error. Las líneas hola a las ejecutó de manera correcta. ¿Ok? ¿Por qué ocurre esto en Python? Porque Python es un lenguaje que se llama de tipo interpretado. Es decir, va línea por línea, leyendo cada instrucción e interpretándola, donde interpretar es el proceso de pasar esa línea de código al lenguaje de máquina, que es el que finalmente entiende tu computador. ¿Ok? Entonces, vio la primera línea, la interpretó correctamente, dice, esto no tiene errores, la ejecuto. Una vez que la ejecuté, paso a la segunda línea, la leo, la interpreto, y al pasar a la tercera línea se dio cuenta de que no había forma de interpretar esa línea de forma correcta. Por lo tanto, es ahí recién donde lanza el error. ¿Sí? Esto en C++ no ocurre, porque a diferencia de Python, C++ o C no son lenguajes de tipo interpretado, son de tipo compilado. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que tú terminas de escribir el código, tú tienes que tomar ese código y pasarlo por un proceso que se llama compilación para que recién en ese punto se produzca el lenguaje de máquina, que es el lenguaje que entiende tu computador. ¿Ok? Entonces tú tomas tu código, lo compilas, ¿ok? Tomas el código, después vamos a hablar de estos archivos diferentes que aparecen ahí. Pero tomas tu código, todos los archivos relacionados con tu código, lo pasas por el proceso de compilación y eso te va a generar un archivo en lenguaje de máquina que se quiera entender tu computador, que es el programa ejecutable. Y recién con ese ejecutable puedes ejecutar tu programa. El ejecutable sería el equivalente a la generación de un punto .exe para aquellos que vengan de Windows. ¿Ya? Sería ese el equivalente, pero es necesario pasar por este proceso intermedio. ¿Ok? ¿Cómo funciona este proceso? El compilador, a grandes rasgos, toma todos los archivos relacionados con tu programa. ¿Qué archivos son estos? Están por un lado los archivos .h, que son los archivos de cabecera. Los archivos de cabecera son aquellos archivos que tienen las definiciones iniciales de tu programa. Por ejemplo, si tú quieres crear, avisarle a tu programa que vas a crear una función, es muy buena idea crear la definición, la implementación o la cabecera de esta función dentro de un archivo aparte que es el .h. Entonces, por ejemplo, tú vas a tener que dentro del .h vas a tener cosas de este estilo. Vas a tener, las voy a enumerar, las bibliotecas que usará tu programa,
vas a tener definiciones de variables globales y constantes globales. Vas a tener definiciones, lo vamos a decir de esta manera, definiciones de funciones, definiciones de clases, entre otras cosas. ¿Ya? Eso es básicamente lo que tú deberías tener en un archivo .h. El archivo .h se llama .h porque es de cabecera, header. Es simplemente un archivo que tiene las definiciones iniciales de tu programa. ¿Ya? Por lo tanto, probablemente acá tú vas a tener... ¿alguien tiene el micrófono abierto? ¿Quiere hacer una pregunta? ¿No? Súper. Entonces, va a tener acá, por ejemplo, qué sé yo. Si esta es una biblioteca que vas a utilizar durante todo tu programa, ya vamos a hablar de la sintaxis si no la recuerdan, pero si esta es una biblioteca que tú vas a utilizar durante todo tu programa, es una buena idea tenerla dentro de tu archivo .h. Puedes poner acá definiciones de funciones, también vamos a hablar en mucho detalle de cómo se definen funciones, cuáles son las entradas y salidas, solamente voy a poner una rápidamente acá de ejemplo. Entonces esta es la cabecera de una función. Variables globales, por ejemplo, puedes crear acá una variable X que va a ser accesible desde todo tu programa, etcétera, ¿ya? Si quieres crear una clase, también lo puedes crear acá. Entonces acá van las definiciones iniciales de tu programa, ¿ok? Eso es una parte de las cosas que toma el compilador. ¿Qué es lo otro que toma? Lo otro que toma son los archivos que se llaman los archivos .c o en el caso de C++ .cpp, que son los archivos de código propiamente tal. Si nosotros dijimos que en nuestro archivo .h deberíamos, por ejemplo, poner las cabeceras de las funciones, ¿ok? En el archivo .c debería estar la implementación en código de esa función. Entonces, suponiendo que tú tengas un archivo .h que tenga definida simplemente una función, voy a ponerlo más explícito, de este estilo, que las vamos a ver más adelante, estoy haciendo esto solo a modo de ejemplo, y vamos a suponer que este es el archivo de cabecera f.h. Luego tú deberías tener, por lo general esta es la forma en que se escribe para mantener un orden, deberías tener un archivo que se llame f.c o cpp, dependiendo si estás trabajando en C o en C++, que incluya el archivo de cabecera que tú creaste, que es este de acá, f.h. Por lo tanto, en el archivo f.cpp estamos cargando la información definida en f.h. Por lo tanto, en este punto tenemos acceso a la definición de la función f, la cual ahora vamos a implementar. Por lo tanto, escribimos el código de la función acá. Escribimos return 1, por ejemplo, porque esta es una función que retorna un entero, entonces simplemente a modo de ejemplo va a retornar un 1, por decir algo, ¿ya? Todas estas cosas las vamos a hablar en más detalle, solamente estoy haciendo la distinción en qué hace un archivo .h y qué es lo que hace un archivo .c o .cpp, ¿ok? El compilador toma estos dos archivos y a partir de ahí genera una multitud de archivos distintos, los cuales en ocasiones ni siquiera tienes que ver porque son pasos intermedios. En este caso, el compilador lo que hace es primero toma estos archivos, los .c o cpp y los .h, y los transforma a un lenguaje intermedio que es el lenguaje assembler, el lenguaje ensamblador, ¿ok? Que es este archivo .s, que por lo general nunca vemos. Luego, esos assembler que tú generaste los transforma a un tipo intermedio que son los archivos .o o tipo object. Y esos archivos son los que tú puedes juntar entre sí y transformar en el ejecutable final a través del proceso de compilación.
Por lo general, sobre todo cuando estás trabajando con proyectos pequeños, donde solamente tienes un punto C y un punto H, tú puedes hacer este proceso directamente, y de hecho lo vamos a hacer en la clase del día de hoy, y nos vamos a saltar todos los pasos para llegar directamente al ejecutable, ¿ok? Pero cuando estás trabajando con proyectos más grandes, este es el proceso que debes seguir. En la medida que tienes más archivos .c y más archivos .h, tienes que hacer más pasos de compilación. Y como esto se vuelve un poco complicado, por lo general lo que uno intenta hacer es un archivo que se encarga del proceso de compilación, que es lo que ustedes conocen como Makefile, que es un archivo que simplemente automatiza el cómo nosotros realizamos la compilación de estos archivos. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? La verdad, profe, yo no entendí bien lo de CPP. Cuéntame qué es lo que no O entendiste. sea, creo que creó una función, es que no, realmente no entendí por qué lo hizo. Ah, No no, sé. bueno, es que todo acá es a nivel de ejemplo. Lo que estoy Ah, tratando, a ver, el mensaje que quiero dejar acá es que cuando tú compilas en el lenguaje que estamos programando, el proceso de compilación tiene por entrada, por fuente, dos archivos, dos tipos de archivos. Uno es el de cabecera. El de cabecera tiene las definiciones de los programas. En la medida que nosotros escribamos código, vamos a darnos más cuenta de qué se trata esto de las definiciones de tu programa, ¿ya? Pero eso por un lado. Y el archivo .cpp es el que tiene el código propiamente tal de tu programa, las instrucciones, el paso a paso, si quieres, ¿ya? Entonces el proceso de compilación toma estos dos tipos de archivos distintos, los juntas y a partir de ahí genera el ejecutable. ¿Sí? Por lo tanto, el CPP, el archivo .cpp, es un archivo de texto que lo que tiene escrito por dentro es justamente código que va a ejecutar cosas. No sé si por ahí quedó más claro, cuéntame. sí. ¿CPP es el tipo para C++ o también se utiliza C? O no sé. Ah, ya, perfecto. CPP es el tipo de dato que se utiliza para C++, exactamente. En cambio, C es el que se utiliza, el punto C es el que se utiliza para el lenguaje C. ¿Ya? Entiendo. Sí, súper. ¿Hay alguna otra consulta? ¿Alguien más ahí está con alguna duda para que lo veamos al tiro? Yo tengo una pregunta. Cuéntame. ¿Ese archivo .h lo tenemos que crear nosotros o se hace Es, automáticamente? no, exactamente, bueno, depende. ¿En qué sentido depende? Depende de con qué IDE estés trabajando. Por lo general, los IDE de última generación, cuando tú le estás diciendo que vas a crear un programa, por lo general te crea un .h y un CPP, ¿ya? Pero en el general de los casos son archivos que tienes que crear tú, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En Python, en este concepto de separar la definición de las cosas con el código propiamente tal no existe, ¿ya? Eso tiene sus ventajas y desventajas. Es mucho más fácil tener que crear un solo archivo cuando tú estás programando, pero realmente, y esto ya es opinión personal, por lo tanto subjetivo lo que voy a decir, para mí es mucho más ordenado cuando tú tienes esta separación de archivos, ¿ya? Pasa lo siguiente, imagínate que tú quieres crear un programa bien grande. Entonces tú dices, a ver, va a haber un módulo dentro de mi programa que se va, por ejemplo, imagínate que estemos programando una calculadora, ¿ya? Entonces voy a hacer un módulo que se encargue de las operaciones para números enteros, ¿ya? Entonces va a tener la suma entera, la resta entera, la división entera que se maneja de manera distinta, etc. ¿Ya? Si tú lo hicieras en Python, simplemente tendrías que crear las definiciones de cada una de estas funciones y debajo escribir el código inmediatamente, ¿cierto? Entonces escribes la función de suma, por ejemplo, y tendrías que escribir inmediatamente el código de suma para que esto no te tiene error de ejecución, ¿cierto? Porque si tú dejas solamente la definición de una función y no le escribes un pass abajo o lo que sea, eso no te va a funcionar en Python, ¿ya? No va a poder seguir avanzando con el resto del código. En C++, lo que te ofrecen ellos es lo siguiente. Dicen, mira, como tú estás creando un programa para una calculadora y tú quieres trabajar en el módulo de operaciones sobre enteros, yo te ofrezco en este archivo que se llama .h,
escribe cuáles son las funciones que tú vas a crear. No las crees todavía, dime cuáles son las funciones. Entonces tú dices, ok, voy a crear la función de suma para enteros, ¿ya? Y la escribo. Esta función va a tener un parámetro de entrada, por ejemplo, o dos parámetros de entrada, y va a tener una salida que es el resultado. Siguiente, la resta de enteros, dos parámetros de entrada y una salida que es el resultado, y la escribo. Y así con cada una de las funciones. Todavía no he escrito cómo se va a hacer la suma, no he escrito cómo se va a hacer la resta, ¿ya? Pero ya las tengo definidas. Entonces, primero me permite un orden a mí en el código que luego voy a escribir, ¿ya? Imagínate que además estuvieras trabajando en equipo. Entonces resulta que tú tienes un compañero que está trabajando en las mismas operaciones, pero para flotantes, ¿ya? Para números decimales. Entonces quieres saber qué operaciones vas a crear tú para no escribir los mismos nombres o lo que sea, para evitar cualquier problema. Entonces tú, si estuvieras en Python, casi que necesariamente tendrías que terminar de escribir todo tu código para poder pasarle ese archivo a tu compañero y que pueda él, a partir de ese trabajo que hiciste tú, empezar a trabajar. En C++ esto es más fácil, porque a pesar de que no se ha escrito ni una línea de código de la implementación de esas funciones, es decir, cómo van a funcionar, tú puedes decirle, mira, la verdad que todavía no escribo nada de código, pero toma mi punto H, esta es la base de mi programa, y a partir de ahí tú puedes trabajar perfectamente porque supones que las funciones que yo escribí en el punto H en algún momento se van a hacer. Entonces, esa es la gran diferencia entre tener un punto H y un CPP, en donde tú tienes la definición de tu programa y luego la implementación de cada una de las cosas que tú escribiste acá, que tenerlo todo en un solo archivo como era el caso de Python. No sé si por ahí habrá quedado un poco más claro. Sí, ahí sí. Muchas gracias, profe. No, no, gracias a ti por la pregunta. Dicho todo esto, nada te impide de todas maneras tener un gran archivo .cpp que tenga todo, ¿ya? O sea, independiente de que es una buena práctica tener un punto H y un punto CPP separado, y medio que lo vamos a exigir acá en el ramo, cuando quieres hacer pruebas cortas de alguna función o algo así, realmente nada te impide tener todo en un solo archivo, en un punto CPP y compilar eso, que de hecho es lo que vamos a hacer en esta primera prueba solo para generar nuestro primer programa, ¿ok? Entonces, no sé si hasta este punto hay alguna consulta adicional, algo que no se entienda. ¿Me van contando? Entonces, lo que vamos a hacer, en mi caso todo bien, muchas gracias, Juan. Perfecto. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora es nuestro primer programa. Y vamos a aprovechar este primer programa para hablar de algunos elementos que contiene el lenguaje de programación C++ en cuanto a la escritura. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo, yo creo que por acá. Entre paréntesis, el IDE que estoy utilizando yo es Visual Studio Code. Entiendo yo que los otros profesores están recomendando Sublime Text como IDE. Yo lo he probado un poco, es bastante buen IDE. Personalmente esto es por opción personal, no tiene ninguna otra ciencia. También están recomendando Vim, para aquellos que quieran buscar otro IDE. Vim es un poco más complicado de utilizar, la verdad yo he tenido poca experiencia con Vim, pero dicen que es bastante bueno una vez que se aprende bien. Yo no he querido pasar por ese proceso de aprendizaje, pero es bueno que sepan que existe ese IDE. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer acá es un nuevo archivo, que le vamos a llamar hola.cpp. Como les dije, a pesar de que uno puede y debería, en la mayoría de los casos, separar siempre su código en un punto H y un punto CPP, como el código que voy a hacer ahora es absurdamente pequeño, simplemente voy a hacer un solo archivo. El IDE que estoy utilizando ahora, que es Visual Studio Code, solamente lo voy a utilizar como editor de texto. Todas las compilaciones y ejecuciones de programa que hagamos durante la asignatura, las voy a hacer por la terminal, para que ustedes también se acostumbren a ver el uso de la terminal e intenten usarlo ustedes. Siempre recordando que todos los procesos
de revisión de controles y de proyecto y cualquier otra cosa que salga, va a ser por consola Linux. Así que les repito eso para que lo tengan presente. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer acá es moverme yo a la carpeta donde se encuentra este código para ya estar listo para hacer la compilación. Material. Esto estaba en acá. ¿Esto lo puse dónde? Ah, este está en el otro. Está acá. Claro, ahí está. Ahora sí. Entonces, fíjense que al listar en la carpeta, ya estoy parado en la carpeta, en donde está el código, ya está creado este archivo que, por supuesto, si yo hago un cat, que es el comando que me permite ver el contenido de un archivo de texto, fíjense que, por supuesto, no tiene nada porque yo no he escrito nada acá, obviamente, ¿ya? Entonces vamos a empezar a escribir código. Veo una pregunta en el chat. Profe, hay una extensión llamada Code Runner que agiliza un poco el proceso. Exactamente, existen en Visual Studio Code existen varios que se llaman plugins o extensiones. Pueden utilizar las que más les acomode en este caso. Así que no, efectivamente Code Runner es una buena extensión para utilizar. El programa que estoy utilizando acá es tan cortito que no, en este caso en particular no he instalado ninguna extensión de C++. Así que, pero muchas gracias por el dato, Cristian. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer en este primer ínfimo programa es simplemente hacer el típico programa que hacemos, el típico primer programa que se hace en todos los cursos de programación, que es el Hola Mundo. ¿Ok? Como estamos en C++, que es un derivado de C, C++ es un lenguaje que está basado en orientación a objetos, pero no tan fuertemente como lenguajes como Java. Por lo tanto, mantiene algunas de las raíces del lenguaje C original de la programación funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que lo mínimo que tú tienes que tener en un programa en C++ o en C para que éste funcione es al menos una función. No puedes tener menos que una función. ¿Ok? Si tú tienes un programa escrito de 40 líneas, pero en ninguna parte hay una función de inicio, que ustedes la conocerán como la función main, ese programa no se va a ejecutar. ¿Ok? Entonces, como este es un programa muy pequeño, vamos a crear esa primera función. ¿Ok? Entonces, lo primero que debería ir en un programa, las primeras líneas, y esta es la anotación de comentarios. Los comentarios en C++ y en C van de dos formas distintas. Cuando tú quieres escribir un comentario en una línea, esa es una buena recomendación. Siempre hay, o sea, últimamente esos problemas se han subsanado, pero todavía existen algunos problemas entre distintos IDE para trabajar el tema de las tildes, así que por lo general se trata de evitar el uso de tildes cuando estás escribiendo código para evitar problemas de, no sé, si quieres tomar este archivo y llevarlo a tu computador, problemas de codificación, por lo general se trata de evitar el tema de las tildes, ¿ya? Entonces, cuando quieres escribir un comentario o una línea, la anotación que tú utilizas en el comentario es la de doble slash, como pusimos acá. Cuando quieres escribir comentarios de múltiples líneas, tú escribes slash y asterisco, y luego acá ya puedes escribir comentarios más largos. Y luego cierras con asterisco slash. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de escribir comentarios en múltiples líneas. ¿Qué es lo que debe llevar un programa en C++ típico? En las primeras líneas, y por favor, perdónenme por la ausencia de tildes, van las directivas de compilación. ¿Ya?
¿Qué son las directivas de compilación? Las directivas de compilación son instrucciones que yo le doy directamente al compilador para que realice ciertas tareas. Las más típicas, y que espero ustedes hayan visto en algún momento, son las siguientes. Define, que por lo general el define se utiliza para definir constantes, en el lenguaje por lo menos C. ¿Ya? Entonces, esta directiva de compilación, ¿qué es lo que hace el define? Lo que hace es, cada vez que en el texto de tu código encuentre el texto pi, reemplaza pi por este número. Ahí sí. ¿Va? Qué horrible pi. Ahí sí. Cada vez que encuentre ese texto, pi lo reemplaza por este número de acá. Es como hacer un control R, un buscar y reemplazar en tu texto, ¿ya? Entonces, cada vez que se encuentre este texto en el texto de tu código, lo va a reemplazar el compilador. Entonces, esta es una directiva de compilación. Le estoy diciendo al compilador que haga este trabajo de reemplazar ese texto por un cierto número, ¿ok? Y la otra, que también es muy común, es esta de acá. Que es la directiva include. Include es la directiva que se utiliza para indicarle al compilador que voy a utilizar una biblioteca externa. ¿Ok? En este caso, vamos a utilizar una biblioteca que se llama IOStream. Esa biblioteca está encargada de las entradas y salidas estándar de tu programa en C++. ¿Sí? Entonces, lo que va generalmente en las primeras líneas de un código en C o C++ son las directivas de compilación. Y luego, a partir de este punto, va todo nuestro código. ¿Ok? En este caso, como es un código sencillo, que lo único que va a hacer es mostrar un mensaje por pantalla, tenemos que crear el elemento mínimo para que al menos ese programa funcione, que es una función. Y en particular, para que el programa funcione con una función, tenemos que crear una función en específico, que es la función main, la función principal del programa. ¿Ok? Entonces vamos a crear esta función, que la sintaxis que tiene es la siguiente. Va a tener por nombre main, sin entradas, podría tener entradas eventualmente, pero para este ejemplo no va a tener, sin entradas, y además, a diferencia de Python, tenemos que indicar cuál es el tipo de la salida. Ustedes en Python definían una función con un nombre y unas entradas, y esa función podía retornar lo que tú quisieras. Si un día querías que retornara un entero, lo retornaba. Si al otro día tú querías que retornara un string, también lo retornaba. Casi que puede retornar cualquier cosa. En el caso de las funciones de C y C++, tú tienes que indicarle de antemano cuál es el tipo de dato que va a retornar, lo cual es una gran diferencia con Python. En este caso, vamos a retornar un tipo de dato entero, porque es el tipo de dato más típico para identificar la correcta o no ejecución de un programa. ¿Ya? Entonces, y la anotación es esta. Tú escribes el nombre de la función, cuáles son las entradas, que en este caso no hay ninguna, y cuál es el tipo de dato de la salida. Por lo tanto, la función main que acabamos de definir, siempre, sí o sí, va a retornar un entero. Siempre. No puede retornar ningún tipo de dato que sea distinto de entero. Y luego, entre llaves, va a ir el código. En Python, para definir que un bloque de código se encontraba dentro de una función, nosotros utilizábamos la indentación. En C++ es una buena idea usar indentación para mantener un orden en tu código,
Pero si yo escribiera todo el código acá, si estuviera bien escrito, por supuesto, no hay ningún problema. Lo que define que un bloque de código esté dentro de una función son estas llaves. Veo una mano levantada. Constanza, cuéntame. Profe, una pregunta. Lo que Sí, va dime. en el paréntesis del main es Ujú. entrada, dijo, ¿verdad? Sí, el o ¿Qué los quiere parámetros de decir entrada. eso? ¿Qué quiere decir los parámetros de entrada en este caso? En este caso, bueno, en este caso nada, porque no tenemos parámetros de entrada, No, pero pero mira, cuando se pone algo. entiendo la pregunta, sí, entiendo la pregunta. Si nosotros tuviéramos eventuales parámetros de entrada, ¿qué significado tendrían? Serían las entradas al programa. Tú, por ejemplo, mira, esto te lo puedo mostrar con comandos. Cuando tú escribes el comando ls es un programa, por más que se vea como un comando, es un programa. Cuando tú lo ejecutas, lo que hace es listar los archivos que hay en un directorio, ¿cierto? Pero tú ese programa le puedes dar opciones adicionales, ¿ok? Tú puedes decir ls-la, como vimos en la clase anterior, y eso lo que hace es listar en formato de lista todos los archivos, ¿sí? Y te lo muestra de esta otra manera. Esto de acá son entradas al programa. Si esto estuviera hecho en C++, lo cual ignoro si el comando ls está hecho en C++ o en C, estas entradas, las que aparecen acá, se recibirían a través de la función main. Por lo tanto, las entradas de la función main en específico serían las entradas generales a tu programa. No sé si con eso queda más claro. ¿Sí? No mucho, pero creo que en práctica lo voy a poder entender mejor. Como te digo, cuando tú ejecutas un programa, por ejemplo, a ver, tú puedes decir, imagínate que tú tienes un programa como, por ejemplo, hagámoslo así. Vamos a cerrar esto. Ya, este archivo lo guardé. Vamos a cerrar un momento. El bloc de notas que yo estaba utilizando es un programa que se llama Hedit. ¿Ya? Entonces, si yo ejecuto el comando Hedit, este de acá, bueno, ya tenía abierto esto, ¿cierto? Vamos a cerrarlo. De nuevo. Hedit, si yo lo ejecuto, esto me va a abrir el bloc de notas igual como si lo hubiera buscado por el buscador de aplicaciones y qué sé yo. ¿Ya? Pero puedo decirle a Gedit que se abra con un archivo de entrada, que es justamente lo que voy a hacer. Entonces, mira, gedit espacio hola.cpp. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Cuando yo ejecute este comando, el programa gedit se va a ejecutar con un parámetro de entrada, que es este de acá. Suponiendo que gedit estuviera hecho en C++, lo que ocurriría es que en la función main se recibiría este texto en alguna variable, y yo lo que haría sería tomar ese texto que representa el nombre de un archivo y utilizarlo para saber qué archivo debo abrir. ¿Ok? Entonces, si yo presiono Enter ahora, fíjate que ahora me abre el programa, pero con el archivo que yo le di por entrada. Entonces, las entradas generales de un programa se pueden recibir a través de su función main. El cómo lo vamos a ver más adelante, por supuesto. Pero esa es la idea. Los parámetros que vayan acá como entrada son los parámetros de entrada de la función. Perdón, del programa general. Espero que haya Ya, quedado sí, un estamos. poco. Súper. Muchas gracias, Constanza. ¿Hay alguna otra consulta hasta acá? Súper. Entonces vamos de vuelta acá. Ya, estábamos acá. Entonces, el programa que vamos a hacer ahora es súper sencillo. Simplemente voy a mostrar un mensaje por pantalla. Ustedes en Python, esto lo harían de la siguiente manera, ¿cierto? Print
hola mundo. ¿Sí? Tienen una función con un parámetro de entrada. En C++, esto es un poco distinto. Lo que tenemos son operadores. Y esos operadores son los que van a hacer el envío de la información de texto a la terminal. ¿Ok? Y esto funciona así. Voy a escribir el código y después vamos a conversar sobre el código. Profe, Dime. ¿podría usar el UCI namespace std? Por supuesto, ya vamos a hablar de eso. Pero Ok. sí, por supuesto que se puede utilizar sin ningún problema. ¿Ya? Ahí nos estamos adelantando un poquito. Y voy a poner inmediatamente el fruto. Entonces, miren, los operadores que yo les dije, de hecho, el operador encargado de mostrar el mensaje por pantalla es este. Ni siquiera todo esto. ¿Ok? Es solo esto. Ya vamos a explicar qué significa esta parte de adelante. ¿Ya? Es este. ¿Qué es lo que está haciendo este operador? Recibe un flujo de datos, que eso es lo que indica esta flechita de acá, que es este, y lo muestra por la terminal. ¿Ok? Entonces lo que hace cout es recibe un flujo de datos, que es el que viene con estas flechitas, este de acá. Entonces viene el hola mundo, se mueve como un flujo de datos siguiendo las flechas hasta cout, y cout toma esos datos y los muestra por pantalla. ¿Ok? Por lo tanto, si yo solo pusiera esto, lo voy a poner de hecho para hablar después de la segunda parte, si yo pusiera esto, ya esto funcionaría. ¿Ok? Y por supuesto, como dijimos que el tipo de dato de salida es un entero, tuve que retornar un entero en este caso. Este 0 va a representar que el programa se ejecutó correctamente. Solo eso. ¿Ok? Entonces, miren, lo que vamos a hacer es, con lo que ya está escrito, vamos a compilar. La forma, vamos a ver formas más complicadas de compilar. La forma más sencilla de compilar es la siguiente. En Linux utilizas el comando g++, que es el que se encarga de la operación, o sea, de la compilación, con la opción "-o". La opción "-o" lo que hace es simplemente toma un archivo fuente, un código fuente, y lo transforma inmediatamente en un ejecutable. ¿Qué tenemos que poner acá? El nombre del ejecutable, entonces le vamos a poner este ejecutable hola, y luego viene el código fuente que queremos compilar, hola.cpp. Entonces mira, de nuevo, g++ es el comando de compilación. Con la opción "-o" vamos a generar el ejecutable. ¿Cuál es el nombre del ejecutable? Hola. Y el nombre del archivo que tiene el código fuente, que es hola.cpp. Por supuesto, esto funciona porque estoy parado en la misma carpeta donde está el código. Enter. Y fíjense que acá se creó un nuevo archivo, que es este de acá, que se llama hola. Y si yo lo ejecuto, si no cometí ningún error, por supuesto, escribe hola mundo, que es lo que aparece ahí. ¿Ok? Perfecto. No sé si hasta acá hay dudas. Si no, voy a terminar con lo siguiente. Como esto se mueve como un flujo de datos, yo puedo pasar varios flujos de datos a cout poniéndolos uno al lado del otro. Entonces lo que estoy haciendo acá, en esta línea, es simplemente lo que viene desde esa parte, desde el operador endLine, que es simplemente un término de línea y lo único que hace es agregar un salto de línea, viene ese flujo, se agrega al flujo de hola mundo, y todo eso sigue como un flujo hasta cout, siguiendo las flechitas. ¿Ok? Por lo tanto, endLine, que insisto, es un operador que lo único que hace es dar un salto de línea, lo único que hace es entregar todo eso como un flujo de datos hasta cout, y eso es lo que se muestra por pantalla, y con esto termino, vuelvo a compilar, ejecuto, y ahora fíjense que aparece en una única línea hola mundo. La siguiente clase vamos a hablar de qué es esta palabra rara que es std, para qué sirve y cómo se utiliza.
No sé si hay alguna duda final. ¿O vamos muy perdidos hasta acá? ¿Estamos bien? Súper. Recuerden que estas clases, igual quedan publicadas, las pueden revisar. Todo claro, buenísima. Por favor, cualquier consulta me la hacen, sea acá o en el Discord. Creo que entre hoy día, de hecho hoy día voy a estar gran parte del día bien disponible durante la tarde, así que si tienen dudas, me quieren contactar por Discord o por correo, como a ustedes les sea más cómodo, yo voy a estar disponible para atender desde ya todas las consultas. Voy a subir también este video y las presentaciones asociadas a las últimas 2 clases para que desde ya puedan estudiar. Si no hay más consultas, dejamos todo hasta acá y hasta la siguiente clase. Las consultas asociadas a lo que estoy viendo acá, Constanza, lo vemos apenas termine la grabación para que el resto se pueda ir tranquilo. Si no hay más consultas, dejamos la clase hasta acá. Cuídense, que estén muy bien.